Hola amigos, que la paz del Eterno esté siempre en sus hogares. José Moreno, servidor de Dios y también de su pueblo. En esta ocasión estaremos viendo un pasaje muy interesante que nos va a dar la respuesta a esta pregunta. ¿Eres feliz con lo que tienes? ¿Eres feliz con lo que tienes? Resulta de que en una ocasión un motivador fue a la librería a comprar uno de esos libros de autoayuda. Para su sorpresa, el encargado de la librería le dijo: no, ya no está disponible ese libro. ¿Pero por qué? Nada, pues se fue de vacaciones. ¿Cómo que el libro de autoayuda se fue de vacaciones? Sí, dice el de la librería, es que finalmente estuvo feliz con su propia historia. ¿Qué daríamos por ser felices? La palabra de Dios nos enseña esto. Y para esto voy a comenzar con una historia, ¿verdad?, de una mujer a la cual llamaremos Liz. Esta mujer se dedicaba a trabajar y esforzadamente hacía de su vida algo bueno. Ella soñaba con tener una casa grande y un trabajo muy exitoso. Sin embargo, con el correr del tiempo, ella se dio cuenta que su vida era muy sencilla, mucho más sencilla de lo que sus aspiraciones iniciales eran. Ella vivía en un departamento bastante modesto y tenía un trabajo que, digamos, no le apasionaba demasiado. Entonces decidió hacer un cambio al respecto, pero no un cambio de circunstancias, sino comenzó a apreciar más lo que ella sí tenía. Para lograr esto, Liz comenzó a anotar en un diario, al que ella le llamó el diario de la gratitud. Comenzó a anotar aquellas cosas que la ponían feliz. Por ejemplo, aquel trato amable con sus compañeros de trabajo, las sonrisas de sus amigas. También ella valoraba mucho la belleza de la naturaleza. Y desde luego las charlas con sus familiares. Eso la ponía muy feliz. Ella comenzó a apuntar todas esas cosas y se dio cuenta rápidamente de algo muy importante. Su felicidad no dependía de lo que ella tenía, sino más bien dependía de las relaciones, las conexiones, en fin, el trato que ella tenía con las personas. Inspirada por ese hecho revelador en su vida, decidió dar cursos acerca de esto y ayudó a muchos a ser felices con lo que tenían, encontrando ella un propósito muy importante en su vida misma. Vamos a ver cómo es que Dios nos enseña a ser felices con lo que tenemos, y para eso vamos al texto bíblico en Deuteronomio capítulo 26, que dice así a partir del versículo 1 y hasta el 11. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Versículo 3. Preséntate al sacerdote que esté a cargo en ese momento y dile: con esta ofrenda reconozco ante el Señor mi Dios que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de sus manos y la colocará frente al altar del Señor tu Dios. En la presencia del Señor tu Dios tendrás que decir: mi antepasado Jacob era un arameo errante que fue a vivir como extranjero a Egipto. Su familia era poco numerosa cuando llegó, pero en Egipto creció hasta volverse una nación grande y poderosa. Cuando los egipcios nos oprimieron y nos humillaron al hacernos sus esclavos, nosotros clamamos al Señor, Dios de nuestros antepasados. Él oyó nuestro clamor y vio las privaciones y el trabajo pesado y la opresión que pasábamos. Y así el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante y con señales milagrosas y con maravillas. Nos trajo hasta este lugar y nos dio esta tierra donde fluye leche y miel. Y ahora, oh Señor, te traigo las primicias de las cosechas que me ha dado de la tierra. Luego, coloca las primicias ante el Señor tu Dios y póstrate ante Él en adoración.
Versículo 11. Después podrás irte y celebrar por todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a los de tu casa. No olvides incluir en la celebración a los levitas, a los extranjeros que vivan en medio de ti. Israel había vivido 40 años en el desierto y se habían alimentado con lo que había caído del cielo, el maná. Ahora que ellos entraban a la tierra prometida, ellos se convertirían en una nación agrícola. Y Dios, así como los bendijo en el desierto esos 40 años, dándoles de comer comida que llegaba del cielo, ahora también Dios los bendeciría en su esfuerzo por obtener frutos de la tierra, ahí en su nuevo hogar. Celebrar y alegrarse por lo que Dios nos ha concedido es un deber que debe suceder cuando nosotros entramos en la tierra de promesa. Por eso en hebreo dice kitabó, cuando entres. Esto quiere decir cuando entres al pueblo de Dios, cuando formes parte de la familia de Dios. Este mandamiento de los diezmos y las ofrendas, Dios se lo dio a Israel cuando ellos entraran en la tierra de promesa, en la tierra de bendición. Es decir, los diezmos y las ofrendas no es un asunto para los esclavos. Los diezmos y las ofrendas es un asunto para la gente libre. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que nuestra bendición y por ende nuestra felicidad, porque al final del texto, el versículo 11 dice que celebres y te alegres y que hagas fiesta por todo lo que Dios te ha dado, esa bendición, esa felicidad que el pueblo de Dios tiene, depende o está relacionada directamente con Dios, está relacionado con sus promesas, está relacionado con la bendición que Dios nos da y obviamente también está relacionado con el hecho de que Él nos hizo pertenecer al pueblo de Dios. En algún momento de mi vida yo escuché muchas veces las enseñanzas acerca del diezmo y de las ofrendas. Y bueno, siempre lo dejaba para después, tal vez porque al principio era yo muy pequeño y no ganaba yo dinero. Sin embargo, cuando fui creciendo y ganando dinero, me fui esperando porque algo en mi corazón no le quedaba muy bien claro qué es el diezmo o para qué es o cómo funciona o qué tan necesario es para mí. Y aquí viene la pregunta, ¿qué es el diezmo? Así es, ¿qué es diezmar? Pero bueno, entendiéndolo claramente con el corazón. Este mismo mandamiento de Deuteronomio capítulo 26 que hemos leído viene en otro momento. En Éxodo capítulo 23, versículo 19, donde dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. Es interesante cómo dice las primicias de los primeros frutos. ¿No te suena un poquito redundante? ¿Primicias de los primeros frutos? No, por supuesto que no lo es. Porque en el hebreo, cuando vamos al hebreo, se refiere a palabras diferentes. La palabra primicias allí es la palabra reshit. Y esta palabra significa lo primero o en el principio. Efectivamente, la palabra reshit es la misma palabra que aparece en el primer versículo de la Biblia. Allí donde dice que en el principio, es decir, en el reshit, el Señor creó los cielos y la tierra. Y por reshit entendemos, como te dije, lo primero, el principio o lo principal. Así como Dios en el reshit creó los cielos y la tierra, y la Biblia nos enseña que después de eso comenzó a darle orden a toda la creación entera, de la misma manera cuando nosotros tomamos estos mandamientos de Dios como lo primero o lo en el principio o lo importante, nosotros lo que estamos haciendo es provocando que descienda del cielo una bendición. Porque así como Dios creó los cielos y la tierra, así también al diezmar se abren para ti en tu vida los cielos y también se abre la tierra. Todos necesitamos una bendición que venga de lo alto y esta es la que procede de los cielos, la que procede del Padre Celestial. La bendición espiritual es una de las cosas que más feliz nos hace a los seres humanos. Pero ¿qué hay con el asunto de las primicias? ¿Qué hay con eso? Bueno, ahí la palabra no es reshit, ahí la palabra es bikurim.
Y Bikurim se refiere a primicias, literalmente, de una cosecha. Es decir, no está relacionado con el cielo, sino está relacionado con la tierra. Y es que tú y yo no solamente necesitamos la bendición que viene de lo alto, no solamente necesitamos la bendición espiritual, o dicho sea de otra forma, no solamente necesitamos estar bien con Dios. Nosotros también necesitamos una bendición terrenal. Nosotros también necesitamos una bendición aquí, ahora, donde estamos, en tu vida cotidiana, alrededor de las personas con las que convives. Tú y yo también necesitamos encontrar bendición allí, y Dios también nos los concede esa bendición en lo terrenal. Así que el diezmo nos ayuda precisamente a obedecer el máximo mandamiento, que es: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. ¿Por qué? Porque por una parte, cuando tú diezmas, lo que estás haciendo es voltear tu vista a los cielos y pedir de Dios la bendición, la cual te da. Pero por otro lado, el diezmar, y sobre todo como lo menciona Deuteronomio capítulo 26, es mirar a tu alrededor donde existe la necesidad. Te recomiendo mucho que leas todo el capítulo 26 de Deuteronomio e inclusive el 27, y te darás cuenta que los diezmos y las ofrendas tienen un destino muy importante en todas aquellas personas que en tu sociedad lo están necesitando. Diezmar nos abre los ojos a entender que tenemos una responsabilidad social con aquellos que menos tienen. De manera personal, quisiera compartirte cómo es que yo me di cuenta de estos principios, porque mira, no aprendes esto hasta que lo vives. En una ocasión, un muy buen pastor que tuve me dijo así: mira, te voy a dar la oportunidad de que diezmes. Yo dije, ¿me va a dar la oportunidad de que tenga yo menos dinero del que gané? Ese obviamente era mi pensamiento, porque venía yo de la esclavitud que te enseña este mundo. Pero cuando eres una persona libre, cuando eres parte del pueblo de Dios, es decir, cuando has creído en el Señor y vives bajo su cobertura, creyendo y confiando en lo que dicen las Escrituras, es que tú haces las cosas diferentes. Y entonces este pastor me abrió un panorama diferente, una forma diferente de hacer las cosas. Al yo tomar ese reto, lo que empezó a suceder es que la bendición de Dios empezó a llegar. Y antes de que pienses que sea la bendición en lo material, que desde luego sí llega, quiero que entiendas que hay bendiciones más importantes que lo material. Empecé a recibir esa bendición en todos los aspectos y de todas maneras. Cada cosa de mi vida era cada vez más fácil. Estar bien con Dios, estar bien con el prójimo, trabajar, descansar, vivir, la salud, en fin, el bienestar, la tranquilidad, todo empezó a resultar fácil. ¿Por qué? Porque estaba cayendo esa bendición de lo alto. De hecho, cada vez que yo cumplo nuevamente este mandamiento o enseño a otros, y ese es el propósito de este video, cada vez que yo enseño a otros este mandamiento, las bendiciones en mi vida me alcanzan cada día más. Y como te repito, no es necesariamente la bendición material. Pero hablando de la bendición material, vamos a ver un detalle muy interesante que dice aquí el texto. Porque todos pueden ser felices por igual. Todos podemos ser felices por igual. El texto bíblico dice específicamente de este diezmo, de estas ofrendas, que tenían que ser puestos en una canasta. Si la Biblia no hubiera dicho esto, cada quien traería el diezmo de la manera en que pudiera, ¿verdad? Y tratándose de diezmos agrícolas, imagínate. Unos, por ejemplo, traerían costales, mientras que otros traerían carretas, y bastantes. ¿Qué sucedería con una situación así? Bueno, que la diferencia entre la ofrenda de uno y de otro saltaría a la vista. Pero el texto bíblico dice que en una canasta, y por muy grande que llegue a ser una canasta, pues tiene que ser algo que puedas cargar con tus manos, ¿sí? Así que no importa si la canasta era pequeña o la canasta era grande, de todas maneras, la cantidad que llegaban a dar en ese tiempo de la ofrenda era algo muy similar. Efectivamente, estás entendiendo bien. Ni el rico daba más o mucho más, ni el pobre daba menos, mucho menos. ¿Esto qué significa? Que a todos Dios nos ama y nos bendice. Y no tenemos que estar viendo lo que otros tienen para ser feliz.
Hay muchas personas que no tienen ningún problema con diezmar. Tampoco tienen ningún problema con agradecer a Dios lo que han recibido. Inclusive, tampoco tienen problema por compartir con los más necesitados de lo que Dios les ha dado. Lo que sí les causa un poquito de problema es por qué no tienen un poco más. Eso es todo. Ellos sienten que estarían más agradecidos con Dios si tan solo tuvieran un poquito más. Si tan solo llegara ese aumento en el sueldo. O si tan solo tuvieran en su cuenta bancaria un poco más ahorrado. Se sentirían mejor tal vez y agradecerían más a Dios la vida. Ay, si su casa fuera un poco más grande. ¿O qué tal si pudieran ir a lugares más lejanos o más costosos en sus vacaciones de los cuales han acostumbrado últimamente? Si tan solo hubiera ese poco más, se sentirían más motivados para agradecer. Pero quiero decirte, todos llevaban una canasta. Nadie podía decir, oye, es que realmente a otros bendice más que a mí. No podían decir eso. Así que todos tenían la misma oportunidad de diezmar, de ofrendar, de reconocer a Dios, de agradecer sus bendiciones y por lo mismo de hacer una fiesta con todos para dar gracias al Señor por ello. Pero el texto bíblico nos habla de otro principio más muy importante que dice aquí. Declara tu identidad al agradecer. El texto bíblico dice específicamente que al dar el diezmo, al dar la ofrenda, las personas tienen que decir, y así lo dice el texto, con esta ofrenda reconozco ante el Señor mi Dios que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Además de esa declaración viene otra, donde se tiene que decir que mi padre o mi antecesor Jacob entró con su familia, que esa familia era poca, eran pocos en cantidad, pero que crecieron en Egipto. Y la declaración continúa que la persona que diezma tiene que decir, y ahí en Egipto crecimos y fuimos muy bendecidos, pero también fuimos esclavizados. Se nos puso una dura carga y fuimos maltratados. Pero Dios nos sacó de Egipto con mano fuerte, brazo extendido, con maravillas, con señales. Y nos sacó de allí y nos trajo por el desierto y nos introdujo en esta tierra de promesa. Ahora, aquí la pregunta, ¿a ti te ha pasado todas estas cosas? A mí en lo personal no. Y estoy seguro que a ti tampoco. De hecho, ni siquiera ninguno de los judíos que viven el día de hoy, sí, nuestros contemporáneos, pueden decir estrictamente que ellos vivieron eso. Y sin embargo, todas las personas que hemos decidido confiar en el Dios de Israel, en el Dios de la Biblia, al dar nuestra ofrenda, tenemos que decir eso. Y la pregunta es, si yo no viví eso, ¿por qué lo tengo que decir? La razón es muy sencilla. Dios nos ha salvado a todos aquellos que confiamos en Él, que creemos en el Dios de la Biblia. Y nos ha hecho parte de su pueblo. De tal manera que nosotros tenemos la necesidad de identificarnos con aquel pueblo histórico que vivió esas experiencias. El día de hoy hay muchas personas en la comunidad de fe en Cristo Jesús que no tienen muy claro esto, que a pesar de que dicen que leen la Biblia y dicen que creen lo que ella menciona, no se identifican con el Dios de Israel, con las Escrituras de Israel, con el territorio de Israel y mucho menos con el pueblo de Israel. Con los conflictos actuales entre Israel y Palestina, muchos creyentes en Cristo han evidenciado que no les queda claro la necesidad de identificarse con Israel. Leen la Biblia y aseguran creer y confiar lo que ella dice. Sin embargo, no se dan cuenta que el verdadero Dios, el Dios único, el que en realidad existe, el invisible, es el Dios de Israel. Tampoco se han dado cuenta, no se han percatado que por padre tienen a Abraham, el padre de la fe. Tampoco tienen muy en claro que han sido injertados en el olivo, han sido injertados en Israel, el pueblo al cual Dios ama de manera
permanente. Vamos a leer algunos textos bíblicos que hablan de esa identidad a la cual hemos sido llamados. Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón: el Señor ha dicho así: Israel es mi hijo primogénito. Jeremías 31:1 y 3. En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Versículo 3. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Romanos 11:24 al 27. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Salmos 68:26. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros la estirpe de Israel. Y Salmo 72:18. Bendito Yahvé Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Dios ha hecho de Israel su pueblo. Le ama por siempre. A ese pueblo, Israel, le injerta personas de entre todas las familias de la tierra. Y le ha prometido bendición y le ha prometido felicidad. Mis amados, ¿eres feliz con lo que tienes? ¿Eres feliz con lo que tienes? La vida no se disfruta precisamente por tener más, sino que se disfruta y se es feliz agradeciendo a Dios por lo que Él nos ha dado y también siendo compartidos con los demás que necesitan también de la bendición que Dios nos ha concedido. Soy José Moreno. Te invito a que compartas, que te suscribas y que le des clic a la campana. Nos veremos en otra entrega de la porción de la semana. Que el Señor te bendiga a ti y a los tuyos. Nos vemos. Shalom, shalom.